Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Soy el profesor Héctor Núñez Rangel de la materia de lectura, expresión oral y escrita 2. El día de hoy traigo para ustedes el tema Morfología del cuento de Vladimir Prop. Esto con el propósito de dar una alternativa al producto final de la secuencia número 3. Sin más preámbulo, doy comienzo a este tema. Y bueno, principalmente, pues, ¿quién es Vladimir Prop? Vladimir Prop nació en el año de 1895 y falleció en el año de 1970. Él fue un profesor ruso que hizo un profundo estudio de los cuentos populares de su país. Su libro más importante, Morphology of the Folktale, o La morfología del cuento folclórico, se publicó en Rusia en 1928. Dicho escrito fue muy poco conocido en Occidente, hasta que se tradujo al inglés en 1958. En este apartado voy a dedicar a hacer un pequeño resumen de las conclusiones a las que llegó Prop en sus trabajos. Me parece principalmente que es un tema que puede ser atrayente para las personas interesadas en la literatura, en los cuentos, en el cuento popular, en el cuento maravilloso o folclórico. Y bueno, Vladimir Prop, tras estudiar decenas de cuentos maravillosos rusos, se dio cuenta de que prácticamente todos tenían una estructura narrativa muy similar. Los personajes, por diferentes que fueran, solían desarrollar acciones muy parecidas en todas las historias. Prop definió función como la acción de un personaje desde el punto de vista de su significado en el desarrollo de la intriga. Él solo encontró 31 funciones que se repetían. Puede que un cuento las tuviera todas o solo algunas, pero las funciones siempre aparecían en el mismo orden, en algunos otros se modificaban. Seguramente por necesidades narrativas de la trama. Aquí vemos que hay una variación que se va a dar en algunos cuentos. Lo mencionaba hace un momento, podían encontrarse todas las funciones o podrían encontrarse algunas. Más adelante voy a hacer el análisis de una película precisamente basada en un cuento maravilloso, un cuento folclórico. Antes de entrar en las 31 funciones, vamos a ver un poco de las esferas de acción. Prop concluyó que los personajes tenían 7 esferas de acción, es decir, todos los individuos que aparecen en los cuentos acaban realizando una función que se puede enmarcar en una de estas esferas. No se debe olvidar que los objetos y animales pueden actuar también como personajes. Veamos las esferas de acción. Encontramos la primera esfera, que es la del agresor. Este personaje o esta esfera del agresor es quien comete las fechorías, lucha en contra del héroe y le persigue, como en el caso de la madrastra de Blancanieves. Tenemos la siguiente esfera del donante. Este puede ser amigo o enemigo, una persona hostil, quien pone a prueba al héroe para darle o no objetos mágicos e información. Por ejemplo, si hablamos todavía de Blancanieves, sabemos que algunos de los donantes, por ejemplo, pueden ser los mismos animalitos del bosque o pueden ser, por ejemplo, los mismos enanos. Tenemos el personaje auxiliar o la esfera del auxiliar. Esta radica principalmente en el objeto mágico. Puede ser una espada, puede ser un elixir,
una alfombra voladora, un caballo, o incluso puede ser una persona que ayuda al protagonista a realizar su tarea. También puede ser un adivino que colabore en la empresa prediciendo el futuro. En ausencia del adivino, esta característica profética pasa a formar parte de la personalidad del protagonista. ¿Esto qué quiere decir? Que el héroe va a tener a lo mejor alguna cualidad profética que le va a ayudar a resolver toda la problemática. Tenemos la esfera de la princesa y su padre. La princesa puede ser la persona que necesita ser rescatada, o también la recompensa que el rey promete al héroe. Tenemos infinidad de princesas en el cuento folclórico, dígase Blancanieves, dígase Cenicienta, que pues pasa de ser una mujer común a convertirse en una princesa, o por ejemplo la princesa y el guisante, la princesa y el sapo. El padre suele actuar de mandatario que pone en marcha la acción al principio de la historia. Es decir, por ejemplo, a veces el padre necesita que rescaten a su hija, el padre es quien manda al héroe y este mismo mandatario es quien va a otorgar al final el bien para el héroe o la recompensa. En el caso de la siguiente esfera tenemos al héroe o buscador o el héroe víctima. Pueden estar esos dos. Es aquí el protagonista de la historia. La siguiente esfera, que es la última, la de el falso héroe. ¿Y esta cómo se presenta? Principalmente pues es el falso héroe quien pretende engañar a todo el mundo, haciéndose pasar por el auténtico héroe y así recibir todos los honores y premios. Un solo personaje puede ocupar varias esferas de acción. Por ejemplo, el padre es mandatario y además también se convierte en un donante si da un objeto mágico al héroe. O un auxiliar se vuelve un traidor e intenta hacerse pasar por el auténtico héroe. También es posible que en una sola esfera de acción entren varios personajes. Por ejemplo, puede que haya varios villanos. Si el dragón muere en el combate, lo más probable es que un pariente suyo se encargará de perseguir al héroe. Enseguida vamos a hacer el análisis de las 31 funciones. Tenemos la primera función, que es el alejamiento. ¿En qué consiste? Principalmente pues que alguno de los miembros de la familia se aleja de la casa. El cuento suele empezar presentando a todos los miembros de una familia. Tras ello, alguno, generalmente un adulto, se marcha, es decir, se va a trabajar o se va a comerciar o a la guerra. Por ejemplo, en el caso de la Cenicienta, el padre pues se marcha porque es comerciante. Aunque también puede ser un niño que se va de casa para hacer un viaje o una visita, como pasa por ejemplo en Caperucita Roja, que es la que se marcha de casa. Probablemente esto ocurre para facilitar la trama, ya que así los jóvenes se encuentran más desamparados frente a los peligros que se les vienen. Aquí en esta primera escena que muestro de la película de Maléfica tenemos a dos personajes: Maléfica, que es el hada del páramo, y a el pequeño Estéfano, que, alerta de spoiler, se convierte pues en el futuro rey. Estos, aclarando principalmente el alejamiento, pues sabemos que por ejemplo, Estéfano se alejó de
de su reino o del lugar donde vive para traspasar la barrera del páramo y pues recoger algunas piedras. En el caso de Maléfica, pues principalmente la alertan de que hay un intruso y va a ver quién es. Evidentemente pues también se encuentra en los límites del páramo, que es el lugar donde viven todas las hadas. Es allí donde se transgrede precisamente esta situación. Hay este alejamiento donde ambos de alguna manera se alejan de su lugar de origen. Hay otro alejamiento que se da principalmente ya más adelante en la película, pues sabemos que el rey Estéfano, es decir, el niño que estuvo con Maléfica, se ha convertido en rey, tiene una hija la cual llama Aurora y les pide a las hadas que se la lleven al bosque. Hay otro alejamiento, pues principalmente donde estas hadas se llevan a la niña. Ahora tenemos la prohibición. ¿Y en qué consiste? Un personaje recibe una prohibición o una orden. Generalmente a uno de los hijos se le manda a hacer o no hacer algo. Por ejemplo, cuidar al hermano pequeño, o se le manda no salir de la casa o no entrar en alguna habitación prohibida. Lógicamente esta orden ha sido dada antes de que los adultos se hayan ido, pero en los cuentos a veces aparece en un segundo lugar. Tenemos que en la película de Maléfica se le ha prohibido a Aurora alejarse de la cabaña, o se le ha prohibido a las personas del reino no tener ruecas. Enseguida tenemos la transgresión, y es decir, que la orden es transgredida. El personaje se olvida o desobedece la orden que le dieron. Lo más frecuente es que los niños salgan de la casa. Es muy probable que esto ocurra para advertir a los pequeños de que es peligroso no hacer caso a los consejos que les dan sus padres. En ese momento, por ejemplo, puede pasar que un villano aparece en la escena. Puede ser una serpiente de muchas cabezas, como la hidra, o un lobo, por ejemplo en el caso de Caperucita Roja, una zorra, un dragón, una bruja, un bandido, un diablo, una madrastra malvada. En el caso de Maléfica, pues la transgresión la ha hecho Aurora. Se aleja de casa, se encuentra con el páramo, al cual le parece hermoso, y tiene su primer encuentro con Maléfica. Ahora tenemos la función del conocimiento. ¿Y en qué consiste? El villano intenta obtener información, es decir, el villano necesita situarse bien antes de poder hacer alguna fechoría. Así que a menudo puede estar disfrazado, o en su caso puede preguntar a alguien para informarse del lugar o de la situación del héroe. Por ejemplo, en Maléfica, el rey necesita saber las debilidades de Maléfica. Es por eso que siempre pregunta a sus súbditos cómo puede vencerla. La información, o la siguiente función, y en que consiste que el villano recibe información sobre su víctima. Alguien da al agresor la información que necesita para poder hacer daño a una persona o a sus propiedades. Muchas veces, inocentemente, es un miembro de la propia familia el que facilita los datos al villano. Pero para quienes conocen la película de Maléfica, es el mismo personaje de Estéfano quien da información al rey, o quien conoce esa información. ¿Y cómo la obtiene?
Principalmente, pues, esta información es obtenida cuando es niño. Sabemos que Maléfica menciona que el hierro le hace daño a las hadas. Ahora tenemos dos funciones más: el engaño y la complicidad. ¿Y en qué consiste? El villano intenta engañar a su víctima. El malo se disfraza para no ser reconocido. Algunos ejemplos: la bruja se convierte en una buena anciana o imita la voz de la madre. El dragón se transforma en un hermoso joven. El agresor ofrece algo agradable a su víctima, una manzana envenenada, como en el caso de Blancanieves, un anillo diabólico encantado, la posibilidad de hacer un viaje maravilloso, etc. En Maléfica es Stefano quien engaña a la protagonista para darle una bebida que la deja dormida. ¿Y qué pasa con la complicidad? Aquí el héroe, o en este caso heroína, permite ser engañado. Se convierte en la víctima y se convierte al mismo tiempo en cómplice de ese engaño. Esto va a traer como consecuencia que a Maléfica le quiten sus alas. A continuación viene la fechoría. ¿Y en qué consiste? El agresor daña a un miembro de la familia o le causa un perjuicio. Los daños que puede infligir el villano son muy variados: raptar a una princesa, robar un objeto mágico o de mucho valor, destrozar las propiedades de una familia, cortar órganos corporales, echar a alguien de la casa. Frecuentemente una madrastra expulsa a sus hijastros, como en el caso de Hansel y Gretel. También otra fechoría puede ser embrujar a alguien o algo, encarcelar o matar a una persona, obligar a otro a que se case a la fuerza, dar tormentos a una víctima todas las noches, empezar una guerra devastadora o transformar a una persona en un animal. Tenemos varias fechorías en la película de Maléfica. Una de las primeras que vemos es que a Maléfica le quitan sus alas. Viene algo importante: la esfera de acción cambia. La heroína o la protagonista se convierte en villana o se convierte en agresora. Y es ella ahora quien va a cometer una fechoría. ¿Cuál va a ser? Pues llega a una fiesta a la cual no ha sido invitada, la presentación de la princesa Aurora. Y es allí donde va a otorgarle un don, o mejor dicho, va a hacer un maleficio a la pequeña Aurora. Maléfica sabe que la fechoría va a dañar tanto al rey Stefano como a su esposa, simplemente pues en un acto de venganza. Esta fechoría, que es una de las más importantes de la película, consiste en que la niña, al cumplir los 16 años, se picará el dedo con el uso de una rueca y caerá en un profundo sueño, y la única forma de despertarla será con el beso del verdadero amor. Tras la fechoría viene la mediación. ¿Y en qué consiste la mediación? Se divulga la noticia de la fechoría o de la carencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la noticia de la injusticia corre por el lugar y llega a oídos del héroe. Es aquí, por ejemplo, donde todo el mundo se entera del hechizo que da Maléfica a la pequeña Aurora, o como
como en la siguiente escena, es la misma Aurora quien se entera que está hechizada. Por lo regular, el héroe suele haber nacido en condiciones maravillosas, hecho que remarca su grandeza. Además, una profecía ha descrito las magníficas hazañas que va a realizar. Por ejemplo, pues sabemos que la pequeña Aurora se le otorgaron unos dones por las hadas, pero se tiene que cumplir esa profecía donde al cumplir los 16 años se picará con el uso de una rueca. Enseguida viene la aceptación. ¿Y qué pasa aquí? Que el héroe buscador decide actuar. En vista de la injusticia cometida, como es en el caso de Aurora, que se entera de que está hechizada, como protagonista decide tomar cartas en el asunto e intenta arreglar el daño causado. Y viene entonces la partida. El héroe se va de casa y tiene un encuentro con el donante. El héroe se marcha de su casa, puede que se le despida con una gran fiesta o que se vaya en secreto en medio de la noche. Entonces, casi siempre por casualidad se encuentra con el donante, que este donante puede ser humano o puede ser animal, posee información o posee algún objeto mágico que le puede otorgar al héroe. En este caso, en la escena de la película, la heroína maléfica parte hacia el castillo en busca de Aurora y obviamente se encuentra con un donante que sería el príncipe Felipe, quien le puede dar el beso del verdadero amor. Ahora tenemos la prueba. El héroe es sometido a una prueba o cuestionario. Antes de dar algo valioso, deben asegurarse de que quien lo pide realmente lo merece. Si el examinado pasa la prueba, recibe el objeto mágico, con lo que queda confirmado que es el auténtico héroe. Pero si no aprueba el examen, no recibe nada. Puede que el protagonista fracase en un principio, pero poco a poco sea capaz de reconocer sus equivocaciones y superar las pruebas. Es decir, es lo suficientemente humilde y sabio como para aprender de sus errores. Aquí tenemos una de las pruebas que se muestran en la película. Sí, Aurora está a punto de picarse con el dedo con el uso de la rueca. Y evidentemente, pues quien la ha visto sabemos que fracasa. Tenemos otra prueba que se muestra en la película, donde el príncipe Felipe intenta darle el beso del verdadero amor para despertarla del hechizo, y con ello, pues aquí, además de la prueba, viene la reacción del héroe. ¿Y en qué consiste? Que el héroe reacciona a las acciones del donante. Por ejemplo, el héroe hace el examen, pelea con un rival, ayuda o no a alguien. En el caso del príncipe Felipe, pues quiere ayudar a las hadas a despertar a Aurora. ¿Sí? Otra acción que se puede dar en el cuento es, por ejemplo, intenta liberar a una prisionera o a un prisionero que está siendo torturado. En la mayoría de los cuentos populares rusos, al igual que en muchos otros, el número 3 tiene una especial importancia. Como lo había mencionado previamente, esta prueba
se realiza en una tercera ocasión, o existe una tercera prueba en esta película, mejor dicho, la cual consiste en que la misma Maléfica es quien rompe el hechizo de Aurora. Así se cumple también la reacción del héroe, que es el de salvarla. Ahora tenemos el regalo. ¿Y en qué consiste el regalo? El héroe recibe el objeto o ayudante mágico. Si el héroe supera la prueba, recibe el objeto mágico. Si no la resuelve, el donante no se la da. Como ya hemos dicho, en el caso de que el donante sea hostil, el héroe deberá robarle para conseguir su objetivo. Cabe aclarar que estos talismanes son muy importantes porque muchas veces son el único medio para poder concluir con éxito la aventura. El objeto puede ser un personaje que promete ayudar al protagonista en cualquier momento en el que le necesite. El caballo alado es uno de los aliados más frecuentes. Aquí Vladimir Prop afirma que probablemente ayudante y héroe son la misma cosa. Lo que el protagonista gana es una facultad que se añade a su personalidad. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, tras la prueba, el héroe recibe una capa o sombrero que proporcionan la invisibilidad. Según Prop, esto podría ser un símbolo de que el personaje ha aprendido el valor de la sencillez y de la humildad. Se ha vuelto menos egoísta, incluso que es capaz de desaparecer su propio yo de las situaciones en las que se encuentra. El regalo en la película de Maléfica es precisamente que se le devuelven sus alas. Como recordaremos, Maléfica había perdido sus alas y una vez que ha despertado Aurora del hechizo, es ella misma quien encuentra las alas donde estaban ocultas, rompe esa especie de vitrina y las alas se dirigen hasta Maléfica. Tenemos otra función que es el viaje. ¿Y en qué consiste? El héroe es transportado de donde se encuentra el objeto de su búsqueda. Lo normal es que el objeto buscado se encuentre en otro reino, así que el protagonista debe hacer un largo viaje, volando, navegando, atravesando una cueva, cruzando un río de fuego. Puede que algún personaje haga de guía, tal y como pasa con, por ejemplo, con Gollum, que es guía de los hobbits en El Señor de los Anillos. Aquí, pues el viaje, sabemos que Maléfica hace el viaje de el páramo a el reino de Estéfano, donde pues el objeto buscado son sus alas y también otro de los objetos buscados pues es la misma princesa Aurora. Una de las funciones importantes es la lucha. ¿Y en qué consiste? El héroe y el villano se enfrentan en combate. El protagonista llega al lugar donde se encuentra el villano y lucha ferozmente con él, o puede que se enfrente en un torneo de habilidad, a lo mejor juegos de azar o juegos de cartas, incluso acertijos. En el caso de esta película, pues tenemos que Maléfica, regresando a el inicio de convertirse en heroína, se enfrenta a el rey Estéfano, que es el villano de esta historia. Vemos que en esta escena
Maléfica pues tiene una lucha encarnizada, ¿sí? Incluso una búsqueda de hasta cierto punto venganza, y evidentemente es Stefano quien va perdiendo esta batalla. Enseguida viene la marca. El héroe es marcado. Durante la batalla, el protagonista recibe una herida que deja una marca en su cuerpo. Por ejemplo, el dragón le araña, o recibe el corte de una espada, o puede que simplemente la princesa le dé un anillo o un pañuelo para desearle suerte. Hablando de otras historias, por ejemplo, Odiseo o Ulises, durante una cacería recibió una herida de jabalí que le deja una cicatriz en una pierna, por lo que más adelante sería reconocido. O en su caso, por ejemplo, quienes conocen a Harry Potter saben que pues el niño tiene una marca en la frente con la cual pues es reconocido también. En esta película de Maléfica sabemos que una de las marcas que se le ha dado a esta protagonista es la pérdida de sus alas, y al mismo tiempo otra marca pues es esta vara mágica, vara con la que se sostiene. Una función más es la victoria. El villano es derrotado. El dragón es derrotado en la pelea. El protagonista gana la competición. El villano pierde el juego de cartas o es totalmente vencido. Sabemos que aquí la victoria pues es para Maléfica, ya que ha derrotado a Stefano e incluso ha despertado a la princesa Aurora. Después viene la enmienda. ¿Y en qué consiste? El daño inicial es reparado. El héroe consigue el objetivo buscado, ya sea mediante la lucha o usando la astucia. A veces, a modo de venganza, usa las mismas argucias que usó el agresor cuando cometió el daño inicial. El prisionero es liberado. El personaje embrujado vuelve a ser lo que era, como en el caso de Aurora. El elixir mágico devuelve los miembros amputados o la vida de un muerto. No hay elixir mágico, pero las alas de Maléfica le han sido devueltas. El héroe consigue riquezas que sacan de la pobreza a su familia en algunos casos. O aquí se muestra, por ejemplo, que Maléfica quita la barrera de espinas que separa el páramo del reino de Aurora. Algunas historias pueden acabar aquí, otras incluso continúan. Enseguida tenemos el regreso. El héroe vuelve, generalmente vuelve tal y como vino, por aire o por mar. Sin embargo, a veces es perseguido. Un villano rencoroso o un familiar no está dispuesto a dejar que el protagonista se salga con la suya tan fácilmente, así que planea contraatacar. Por lo tanto, viene la persecución. El héroe es perseguido. En algunos casos o en algunos cuentos tenemos que el dragón intenta atrapar al héroe, la bruja le persigue volando, a veces el villano adelanta al héroe y se queda en el camino, convertido en algo atrayente.
ya sea una fuente, un árbol con rica fruta, una hermosa mujer que se transforma en leona devoradora. Démonos cuenta de que esta treta es muy similar a la que utilizó el villano al principio de la historia. Ahora bien, el auténtico héroe no se deja engañar por segunda vez y no cae en la trampa. Por lo tanto, pues es su valentía tan grande como la astucia que demuestra en esta persecución. Aquí en esta escena pues sabemos que Maléfica es perseguida, incluso la persiguen los soldados del rey, es atrapada, pero al final pues ella no se deja, no cae en estas trampas. Si llega a caer, viene la siguiente función, que es el socorro. El héroe es socorrido. Alguien le ayuda, generalmente un donante agradecido, o él mismo utiliza trucos para evitar ser alcanzado. Pone obstáculos, se transforma en un animal para no ser reconocido, se vuelve invisible, no cae en la trampa atrayente o atractiva que le ha puesto el villano. Aquí vemos que pues es la misma Maléfica que con un encantamiento transforma a Diaval en dragón, el cual se convierte en este objeto de apoyo o de ayuda que socorre a la heroína. Regreso de incógnito. ¿En qué consiste? El héroe llega de incógnito. El protagonista llega al lugar donde se encuentra el falso héroe. Puede que sea su propia casa u otro reino extranjero. El héroe, para no ser reconocido, se disfraza y se hace pasar por cocinero, sastre o un anciano, un mendigo. Recordando otras historias, por ejemplo la de Ulises, este personaje vuelve a Ítaca y se viste de mendigo. En el caso de Maléfica, pues ella regresa a su lugar y pues su transformación es más en un sentido emocional. Pues ella se ha transformado de heroína a villana. Fingimiento. El falso héroe hace valer pretensiones mentirosas. Vemos que el falso héroe afirma que fue él quien venció al dragón o liberó a la princesa, por lo que tiene derecho a casarse con ella y al trono. En la película vemos que es Estéfano quien finge ser héroe, llevándole las alas de Maléfica al rey. ¿Esto con qué propósito? Con el de subir al trono, ya que es el premio ofrecido por el rey. Tenemos la tarea difícil. ¿Y en qué consiste? Se propone al héroe una tarea difícil, se propone una prueba para demostrar la valía del héroe. Siempre que la realiza el falso héroe o villano, fracasa. Hay infinidad de exámenes posibles. Por ejemplo, el resolver una adivinanza, vencer en un combate, o domar un caballo, buscar o traer algo valioso. En el caso de la película, yo creo que una de las pruebas más importantes es el cuidado de Aurora. Por ejemplo, el falso héroe, que es Estéfano, no puede cuidar a la pequeña Aurora. Se le encomienda a las hadas esta prueba o esta tarea difícil. Vemos que pues es Maléfica quien es la heroína, va a realizar esta acción, esta tarea difícil de estar al pendiente de Aurora en su desarrollo, en su crecimiento.
y con este proceso vemos que ella cumple con esa tarea difícil. En esta otra escena vemos que la niña Aurora, en esta tarea difícil, pues está encomendada a las hadas que se convierten en sus tías, pero sabemos que pues estas tías son despistadas, incluso a veces la ponen en peligro y no se cumple esta tarea. Viene la siguiente función, que es el cumplimiento, es decir, se cumple la tarea. El auténtico héroe supera con éxito el examen. Por ejemplo, en la historia de la Odisea, el personaje de Penélope promete que se casará con el pretendiente que supere una prueba. ¿Y en qué consiste esta prueba? Pasar una flecha por los ojos de 12 hachas alineadas usando el arco que su marido dejó en casa antes de marcharse a la guerra de Troya. Todos los pretendientes lo intentan, pero ni uno puede tensar el arco. Entonces Ulises, que ha estado disfrazado de mendigo, pide participar y realiza la prueba con éxito. En el caso de esta película de Maléfica, evidentemente es ella quien cumple con esta prueba. Incluso ve el desarrollo de Aurora, trata de ayudarla en todo momento. Aurora la considera su hada madrina. Incluso es la misma Maléfica quien le pide a Aurora que se quede a vivir en el páramo con ella. Viene el reconocimiento. El héroe es reconocido. ¿Y por qué? Principalmente es reconocido por la marca o regalo que recibió durante la batalla contra el villano. La herida, el pañuelo, el anillo. En este caso, en la película, el reconocimiento se da a partir de que Aurora ve una demostración de amor verdadero. Incluso el héroe es reconocido por otros personajes de la historia. Vemos que el mismo Diaval menciona que es Maléfica quien le ha dado el beso del verdadero amor, ya que pues le demuestra que hay un amor incluso maternal. Otra de las funciones importantes es el de desenmascaramiento. ¿Y en qué consiste? El falso héroe o el villano es desenmascarado. El farsante es descubierto públicamente. Vemos que el rey Estéfano pues no es tan bueno, incluso él maltrata a las hadas cuando ellas le incitan pues a buscar a alguien que despierte a Aurora, cuando le mencionan sobre el beso del verdadero amor, y él mismo menciona que el verdadero amor no existe. Por lo tanto, las hadas se dan cuenta que él es el villano de la historia. Enseguida viene la transfiguración. El protagonista recibe una nueva apariencia. Se vuelve más guapo, se viste con ropas muy elegantes o con adornos mágicos. La belleza del interior de su personalidad se ve reflejada en su exterior. Como vemos aquí ya para el final, incluso se menciona que Maléfica se quita su corona. ¿Sí? Vemos que incluso no solo ha cambiado ella, sino que también cambia la imagen del páramo, la vuelve hasta cierto punto a una felicidad. ¿Qué pasa con el villano? Viene el castigo, es decir,
el falso héroe o el agresor es castigado. En algunos casos se le expulsa del reino, o se le mata, o se le encierra. Algunas raras veces puede ser perdonado. Volviendo a la historia de Ulises en la Odisea, es su hijo Telémaco quien mata a todos los pretendientes, que son en este caso los villanos, a los que les había, pues bueno, eran amigos de Ulises, pero en cierto momento pues le traicionan. Aquí en Maléfica vemos que el castigo de Estéfano es la muerte. Y para finalizar este análisis tenemos la boda, que es la última función. Tenemos que el héroe se casa y asciende al trono. Puede suceder de varias maneras. Puede casarse, o únicamente puede subir al trono, o recibir la riqueza u objeto que andaba buscando desde el principio. En el caso del personaje de Aurora, es ella quien sube al trono, recibe la corona del páramo y además es reina del antiguo reino de Estéfano. Vemos que en el caso de la protagonista Maléfica, recibe la compañía y el amor de Aurora. Es así como concluyo con este análisis de la morfología del cuento de Vladimir Prof. Espero que haya sido de utilidad. Si hay alguna duda, ya saben, mándenme un mensaje, cualquier aclaración, con toda confianza. Pues no me queda más que agradecerles y decirles que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.